Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo video donde estaremos hablando con respecto a la comunión bíblica. Ya en el video anterior, como pudieron ver, hablamos con respecto a la comunión católica, cómo la Iglesia Católica enseña la comunión, o al menos esta palabra la enseñan como una doctrina del cómo debe de efectuarse, ¿verdad? A través de ciertos ritos y a través de ciertos símbolos que utilizan para representar ciertos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Entonces, disculpen si se escucha un poco el eco. En este momento, en este video no voy a utilizar lo que sería mi micrófono por motivos de que en este momento está descargado. Entonces, espero que no se escuche mucho eco. Bueno, bendiciones, como les estaba yo diciendo. En este video vamos a hablar con respecto ya a la comunión bíblica, ¿verdad? Donde vamos a poder entender claramente el verdadero significado de lo que conlleva esta palabra y qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a esta palabra realmente, ¿verdad? No a como la Iglesia Católica lo enseña por medio de sus ritos y simbologías, no, sino que la Biblia es clara, es sencilla y es transparente, es fácil de entender. Entonces, como bien podemos ver, la palabra comunión la podemos desenglosar en dos partes. Por ejemplo, con unión, ¿verdad? Que lo podemos entender de esta manera, de unirse, estar en unión, en una unión constante, en este caso con los hermanos creyentes en la fe, y asimismo a través de la oración, teniendo una relación íntima, personal con Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que esta doctrina, si es que la pudiésemos llamar así, ¿verdad? O la pudiésemos ver así, esta doctrina sí es bíblica, pero no es conforme a la Iglesia Católica la enseña, ¿verdad? Como la Iglesia Católica la ha instituido, ¿verdad? Como lo expliqué en el video anterior, ahí podrán ver lo que la Iglesia Católica enseña con respecto al cómo se debe de realizar o practicar esta, vamos a decirlo así, doctrina. Y ahora vamos a ver con respecto a la Biblia qué es lo que dice conforme a esta palabra, ¿verdad? Entonces, como lo hemos estado viendo en los videos anteriores, la Iglesia Católica tiene su propio sistema de salvación, en este caso su propio evangelio, la Iglesia Católica, establecido por medio de sacramentos creados por la Iglesia Católica. Bueno, en sí, las doctrinas, como lo estamos viendo, por eso pongo estos ejemplos donde la doctrina del bautismo, conforme lo enseña la Iglesia Católica, y la doctrina del bautismo conforme lo enseña la Biblia. La confirmación conforme la enseña la Iglesia Católica, y qué dice la Biblia de la confirmación, ¿verdad? Conforme lo enseña la misma Biblia. Y en este caso igual, la comunión, cómo enseña esta doctrina la Iglesia Católica y cómo la enseña la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, porque realmente la Iglesia Católica sí utiliza ciertas doctrinas, pero a su manera y a su conveniencia, siempre a su manera y a su conveniencia, ¿verdad? Por algo han torcido la Escritura, las doctrinas las han modificado, les han inventado ritos, ¿verdad? Con fines económicos, materiales, ¿verdad? Que eso está desfasado y la gente no lo percibe, ¿verdad? Pero está ahí, es sencillo, ¿verdad? Porque donde bautizamos a los niños, ¿cuántos niños no nacen en el mundo entero del diario, ¿verdad? Y por cada niño que nace es una misa que hay que realizar para bautizar a ese jovencito, y por cada misa se le paga al cura, porque el cura tiene su salario, ¿verdad? Habrá algunas parroquias donde habrá curas que se pasen de buenas gentes, no sé, y no cobren y acepten ahí una dispensa o no sé, pero la inmensa mayoría tienen su salario,
yo lo vi con mis propios ojos, en la iglesia católica, en la iglesia de mi pueblo. Tenían en la entrada de la iglesia tenían un cartel, un papel, donde ahí tenían ¿cómo se podría decir? Tenían los salarios para cada cosa. Por ejemplo, el bautismo cobraban tanto, o sea, el cura, en este caso el cura, por bautizar cobraba 200 pesos, por poner un ejemplo. Por casar una boda cobraba 300, por la confirmación 800, por la comunión 250, ¿verdad? Por celebrar una misa para los muertos 2,000 pesos, ¿verdad? Por fiesta patronal 4,859.63 centavos de peso, o sea, vamos a ponerle ahí sarcasmo, ¿verdad? Que para una fiesta, ¿qué más? Que para unos 15 años, 150 pesos para 15 años, que para una misa de 3 años, para festejar el cumpleaños de 3 años, porque también para eso hacen misa, 450 pesos. O sea, yo lo vi con mis propios ojos, a mí no me cuentan, yo lo vi con mis propios ojos, soy testigo de. Entonces, estas personas tienen su salario. Entonces, se inventaron todas o modificaron, alteraron todas estas doctrinas bíblicas a su placer, a su merced y a su conveniencia, para sacarle el mayor provecho posible, ¿verdad? Como también, por ejemplo, y se inventaron lo de hacerle misas a los muertos, ¿verdad? Hacerle misas a los muertos, ¿verdad? ¿Por qué? No voy a profundizar mucho en eso porque es otro tema, pero ¿por qué? Simple, porque ¿cuántos muertos, en este caso sí lo digo bien, cuántos muertos no mueren diariamente en el mundo entero? Entonces, por cada muerto que mueren, si son católicos, se les hace una misa, y por esa misa el cura tiene su salario, se lleva su dinerito. ¿Por qué? Porque cobra tanto para esas misas, para los muertos. Se llega Navidad, misa. Se llega Semana Santa, varias misas. Misas. Entre la limosna, aparte de la limosna que recolectan, o de la misma limosna, me imagino que de la misma limosna se le paga su salario al cura, e incluso al obispo, porque cuando viene el obispo, creo que a celebrar la comunión, cobra un dineral, es un dineral que se le da al obispo. No sé cuánto, pero cobra muchísimo, es un buen billete. Entonces, de la misma limosna que se recolecta, se le paga al cura, y a lo mejor otra porción se utilice para la misma iglesia, no sé, o qué sé yo, pero la mitad se la lleva incluso el cura. No, pero no creo que sea para el seminario. Vete a ver para qué se lleven ese dinero. Te dicen y te lavan que para el seminario, pero yo tengo una tía que está en un convento aquí en Jalapa. Ella pues nunca fue monjita, ¿verdad? Pero está con las monjitas en el convento y les ayuda. Ella estudió ahí en el seminario psicología y ella trabaja, tuvo que conseguir un trabajo para poder apoyar y ayudar a las monjitas. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Y por parte de la iglesia no les entra ni un centavo. Que dijeras tú que el Papa se preocupa y va y les manda, cada mes les está dando ahí una mensualidad para que se apoyen, para que se ayuden. No. Ellas comen, viven del catolicismo, de lo que la gente les lleva, de las dispensas que les llevan, de lo que la gente les dona. Y por eso incluso mi tía tuvo que entrar a trabajar. ¿Por qué? Para poder ayudar un poco mejor, porque su situación era triste, la verdad. Entonces, ese dinero de las limosnas, ¿para dónde se lo llevarán? ¿Verdad? No por algo la Iglesia Católica tiene uno de los bancos más poderosos del mundo, si no es que el más poderoso del mundo, ¿verdad? Pero eso nadie lo dice, eso no te interesa. ¿No? Eso no te interesa, ¿verdad? Entonces todo es por motivo de dinero. Acomodaron todo a su manera para tratar de sacarle el mayor provecho a cada situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que para el catolicismo el evangelio, a través de estos sacramentos, se lleva de muchos años. Se necesita de varios años para poder llevar a cabo el evangelio o la salvación
para los católicos. ¿Por qué? Porque primero, cuando son niños, primer sacramento, bautizarlo. Segundo, como a los 7, 8 años, prepararlos en la catequesis para que realicen su confirmación. Luego, prepararlos un año más para que realicen la comunión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Luego hay que prepararlos para, si tienen la vocación, para el sacerdocio, si no, para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, para que una persona, un católico, se pueda salvar, se la lleva de años. Son años los que tienen que pasar para que una persona, un católico, pueda llevar a cabo el evangelio católico a través de estas doctrinas corrompidas, torcidas por medio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando, como lo hemos venido viendo en los videos, en mis videos, la Biblia claramente te habla de un paso sencillo, solo es un acto de fe, donde tú, Marcos 1:15, arrepiéntete y cree en el evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si tú te arrepientes y crees en el evangelio, habiéndolo escuchado, luego habiéndolo oído y habiéndote arrepentido y habiéndote convertido al evangelio, en ese momento, en ese mismo instante, por un acto de fe y de conversión, el Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, sumerge su Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, Él te bautiza con el Espíritu Santo en ese momento y hace nacer nuevamente tu espíritu. Y eso se puede efectuar en la vida de un jovencito que ya es consciente entre lo bueno y lo malo y peca. Ya ese jovencito, sea de 7, 8, 9 años en adelante, 10 incluso, hoy en día, a como está la maldad, a como está el pecado en el mundo, ya los jovencitos pierden su inocencia a muy temprana edad. Son conscientes de lo malo y son conscientes del pecado a muy temprana edad. Entonces, esos jovencitos que ya son conscientes, que ya pecaron conscientemente, ya se les puede aplicar el evangelio para sus vidas, ¿verdad? Entonces, si ese jovencito o ese adulto entiende, escucha el evangelio, lo entiende, lo cree y se convierte a él, en ese momento, por ese acto de fe, Dios lo bautiza con su Espíritu Santo, haciéndole nacer nuevamente su espíritu. Entonces, en ese momento de espíritu a espíritu, el Señor lo bautiza con su Espíritu Santo, recibe el bautismo por medio de la fe de la persona propia, de mí, no por la fe de los padres. Eso no es bíblico, aunque por la fe de Abraham, ¿verdad?, vino bendición, riqueza para el pueblo de Israel, por la fe de los patriarcas, se fue dando cumplimiento a la promesa que Dios nos hizo, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver en este caso con la salvación personal para con nosotros. Esto ya es personal, ¿verdad? Esto ya es personal. Cada quien se va a salvar por medio de su fe, no porque mi padre se arrepintió de mis pecados por mí y mi padre creyó en el evangelio por mí. Y entonces, por medio del arrepentimiento de mi padre hacia mis pecados y por medio de la conversión de mi padre al evangelio por mí, yo soy salvo. Cuando yo nunca me he arrepentido, cuando yo nunca he creído en el evangelio, ni siquiera sé qué es, ni siquiera lo entiendo. No, eso no funciona así. Pero desgraciadamente así lo enseña la Iglesia Católica, que por la fe de los padres bautizan a los niños. Eso es completamente falso, ¿verdad? Entonces aquí la salvación es individual. Entonces este jovencito o este adulto que se arrepiente, entiende, cree, se convierte al evangelio, él en ese mismo instante es bautizado con el Espíritu Santo. Asimismo es confirmado con el mismo Espíritu Santo. ¿Confirmado para qué? Confirmado para dar testimonio a las huestes de maldad, a las huestes espirituales, de que ahora nosotros ya le pertenecemos a Dios. Ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya fue hecho nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está morando dentro de nosotros. El Padre y el Hijo ya están morando dentro de nosotros por haber cumplido el mandamiento que Jesucristo nos dio en Marcos 1:15. Y Jesucristo en San Juan capítulo 14 nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. En la persona que guarde mis mandamientos. Y uno de sus principales
o su principal mandamiento para la salvación del alma que Jesucristo nos dejó es arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Para que entonces el Padre y yo podamos venir a morar dentro de ti en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es palabra de Dios, palabra de Jesucristo. Esa sí es enseñanza doctrinal. Entonces, en ese mismo instante, por ese acto de fe, este jovencito o este adulto recibe el bautismo del Espíritu Santo sin tener que ir a una catequesis por tantos años, sin tener que primero realizar su confirmación conforme la iglesia lo enseña, y con ritos, con símbolos, ¿verdad? No. En ese mismo instante, por acto de fe, ese niño recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por ese acto de fe, por la fe de ese jovencito o de ese adulto en el Evangelio, recibe esa confirmación, ese sello, ¿verdad? Como dice el Señor a través del apóstol Pablo, en este caso los Efesios, ¿verdad? Que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con las arras de la promesa, de la posición adquirida hasta el día de la redención, ¿verdad? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de San Juan capítulo 14, donde Jesucristo lo dijo: voy al Padre y le rogaré al Padre para que les envíe a otro Consolador, al Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque ahora habita entre vosotros en la persona de Cristo. Pero cuando yo me vaya y les envíe al Espíritu Santo, Él vendrá a morar dentro de ustedes y morará para siempre, y Él les revelará todas las cosas del porvenir y les permitirá comprender todas las parábolas que yo les he enseñado. Todos los que yo les he enseñado les permitirá comprenderlo, ¿verdad? Él les enseñará todas las cosas, os lo revelará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, quien vendrá a morar en ustedes para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, en ese momento es bautizado este jovencito, este adulto, como fue en mi caso, es confirmado de que ya es hijo de Dios, porque ya recibió el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta el día del arrebatamiento para con la iglesia. Y en ese mismo momento se efectuó esta comunión. Esta unión se efectuó en esa persona, en el corazón de esa persona. ¿Por qué se efectuó esta unión, esta comunión, esta unión? ¿Por qué? Porque ahora, como dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? El Espíritu de Dios dice a mi espíritu que somos hijos de Dios, y el que no tenga el Espíritu de Dios no es de Dios, ¿verdad? De espíritu a espíritu, mi espíritu me hace sentir que soy hijo de Dios, porque mi espíritu ha sido nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo está morando dentro de mí. Estamos unidos al Padre de espíritu a espíritu. Por lo tanto, ahora ya podemos tener una perfecta comunión, una perfecta relación con el Padre de espíritu a espíritu, porque ya nos hemos conectado con el Padre por medio del Espíritu Santo que nos hizo nacer nuestros espíritus. Y ahora el Espíritu Santo, como dijo Jesucristo en San Juan 14, ahora mora dentro de nosotros para siempre. Por lo tanto, tenemos ya ese privilegio, tenemos esa facilidad de podernos comunicar directamente con el Padre, de espíritu nacido de nuevo a el Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder efectuar esa comunión con el Padre, esa unión. Estamos unidos al Padre ya, de espíritu a espíritu. Estamos fusionados al Padre. Entonces ahí se efectuó también la comunión, esta comunión, ¿verdad? Por separar esta palabra en dos, ¿verdad? Comunión, ¿verdad? De unirse, ¿verdad? Para que se pueda entender de una mejor manera. Entonces podemos ver claramente que con un solo acto de fe podemos llevar a cabo toda esta serie doctrinal, sacramental, católica, en un solo acto de fe. Eso puede pasar en un solo segundo, en un mismo instante,
tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, tú ya fuiste confirmado con el mismo Espíritu Santo por haber sido bautizado con el Espíritu Santo, obviamente, tú ya fuiste, se efectuó la comunión en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ya vino a morar dentro de ti, por lo tanto te uniste, el Señor se unió a ti. Entonces ya estás en unión, ya estás en comunión con Dios. De ahí en adelante tú ya puedes tener una relación eficaz con Él, porque está escrito que Dios no escucha a los pecadores, en este caso a los pecadores inconversos, ¿verdad? Y Dios no escucha a los pecadores inconversos por medio a través de una relación, como en este caso, como lo estoy queriendo explicar, ¿verdad? Porque Dios obviamente sí escucha a los pecadores inconversos, a los muertos espiritualmente. El Señor sí los escucha, pero las oraciones que el Señor escucha de esas personas muertas espiritualmente son las oraciones que conlleven al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Por ejemplo, si una persona inconversa dice ser cristiano, dice ser creyente, pero nunca ha nacido de nuevo espiritualmente, y esa persona tiene una relación con Dios, una comunión, y constantemente le pide: Dios, mira, dame una buena esposa, mira, dame buenos hijos, mira, dame salud, dame un buen trabajo, Señor, mira, etcétera, etcétera. Dios no lo escucha porque está muerto espiritualmente. Él está muerto espiritualmente, no tiene conexión a esa fuente de vida, de la vida, no tiene conexión a la fuente de la vida, como en este caso, de un celular, de un dispositivo al Wi-Fi o al Wi-Fi, ¿verdad? Tienen conexión inalámbrica a través del Bluetooth. Entonces, tú te sales fuera del perímetro, del rango establecido por ese módem que está en tu casa, te sales fuera de ese perímetro y se pierde la conexión, ya no tienes conexión a esa red. Entonces, así son las personas muertas. Entonces, mientras tú estás fuera de esa red, tú no tienes acceso en este caso, a esa fuente de información. No tienes acceso. Quieres entrar a YouTube, no puedes entrar. Quieres mandar un mensaje, no puedes mandar un mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás fuera, no estás conectado a la red, ¿verdad? Entonces, por más que le hagas, por más que hables, por más que mandes mensajes, no se te van a enviar, no van a ser escuchados, no vas a poder ver ni escuchar nada de ambas, por parte de YouTube, ¿verdad? No vas a poder ver ni escuchar nada. ¿Por qué? Porque no estás conectado. Es lo mismo en el ámbito espiritual para con Dios. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para poder tener acceso a la fuente de la vida, para poder tener acceso a las revelaciones que Dios nos da a través de su palabra, para poder tener una buena relación con Él, para que Él nos pueda escuchar, porque estamos conectados. Pero si tú estás desconectado, en este caso muerto espiritualmente, no hay forma que Dios te pueda escuchar, a menos que tú escuches el Evangelio, te arrepientas y lo creas con fe. Entonces ahí, cuando tú te arrepientes, el Señor ve tu corazón contristo y humillado. Ve la humillación en tu persona, porque Dios está aunque tú estés muerto espiritualmente, Dios está en todo lugar, es omnipresente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere del pecador inconverso, del pecador muerto espiritualmente. Ese reconocimiento, ese arrepentimiento, esa humillación. Tú te humillas ante el Señor y Él te escucha, escucha tu oración, escucha tu conversión. Él ve tu conversión. ¿Y qué sucede? El Señor presta oídos y te perdona y te bautiza con el Espíritu Santo, y de ese momento en adelante tú te conectas con el Padre ya directamente, de espíritu a espíritu, porque ya has hecho nacer nuevamente tu espíritu por medio de la fe en el Evangelio. Como consecuencia, Dios, por medio de Jesucristo, te bautiza con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora tú ya puedes ya estás conectado con el Padre, ya estás conectado con la fuente de la vida, ya puedes tener acceso a toda la información que Dios nos provee conforme a su voluntad, ¿verdad? A través de la oración, a través de esa relación, a través de esa comunión, que tú de ahí en adelante
lleves a cabo con el Señor, ¿verdad? Entonces no es como que, ya hice mi primera comunión. ¿Cuándo la hiciste? Como a los 8 años, creo. Hice la primera comunión y ya nada más voy a comulgar y ya, eso es todo. Entonces, ¿cuándo hiciste tu segunda comunión, tu tercera, tu cuarta, tu quinta, tu sexta, tu séptima, tu octava, tu novena, tu 10ª comunión? ¿Cuándo la has hecho? Chirrión, ¿cómo? No, si en la Iglesia Católica nomás enseña de hacer nomás la primera comunión y con eso ya, con eso basta. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, pero no, la Biblia en sí, la palabra comunión encierra o conlleva eso, estar unido al Padre por medio del Espíritu Santo, habiendo hecho nacer nuevamente mi espíritu, estar unido al Padre, tener esa comunión, estar unido a Él. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo: si el Espíritu de Dios no mora dentro de nosotros, no somos de Dios, o no son de Dios, en este caso para los que aplique, porque en mi caso no, yo sí tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí. Entonces, eso es lo que sucede. De ahí en adelante, después de esta conversión, la palabra comunión la puedes, ya, para empezar, tú ya estás unido al Padre. La palabra comunión ya se efectuó en tu vida. Por lo tanto, de ahí en adelante, tú ya puedes comenzar a aplicar esta palabra en lo general, tanto para congregarte y relacionarte con los hermanos en la fe, con los creyentes genuinos, y para relacionarte con Dios en la intimidad, a través de la oración. Entonces tú ya te vas a poder relacionar con los hermanos, te vas a poder unir a los hermanos, ¿verdad? Vas a poder tener comunión con los hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a poder congregar con los hermanos? Para compartir. ¿Compartir qué? Compartir la palabra del Señor, compartir alabanzas al Padre en conjunto como hermanos, para clamar al Señor, para compartir bienes materiales para la obra del Señor, o para ayudar a los hermanos que estén enfermos, que estén necesitados. Si tú puedes, compartes, para compartir el pan y el vino también, y celebrar el memorial de la cena del Señor, ¿verdad? Y compartir como hermanos el pan y el vino, y compartir el significado, ¿verdad? Alentarse con este bendito, con esta bendita memorial, con este bendito memorial, ¿verdad? Porque es un memorial, ¿verdad? Entonces, como hermanos, ya te puedes unir, ya puedes hacer de esta palabra algo cotidiano en tu vida. Ya puedes estar todos los días de tu vida en esta constante comunión, en esta constante relación, tanto con los hermanos como con Dios, porque, como lo acabo de decir, unido, tú ya estás unido al Padre. Ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, por lo tanto tú ya perteneces al Padre, ¿verdad? Para siempre, hasta el día de la redención, ¿verdad? Cuando nuestros cuerpos ya serán glorificados en cuerpos inmortales, y entonces vamos a pasar al cielo con el Señor por toda la eternidad, para siempre. Entonces, por ese acto de fe, este joven o este adulto puede efectuar todos estos sacramentos. Bueno, en este caso no todos, ¿verdad? Porque obviamente el matrimonio, y de hecho hasta el matrimonio se efectúa porque una vez que tú te arrepientes y crees en el Evangelio por este acto de fe, el ser bautizado con el Espíritu Santo es una prenda en garantía. También la Biblia así lo enseña, es una prenda en garantía de que ya somos la novia de Jesucristo, ya dispuesta o ya comprada para que a precio del alma y de la sangre de Cristo, para casarse con el esposo. Ya somos la novia, ¿verdad? Entonces incluso espiritualmente se establece un acta de matrimonio ya, donde ya se hace un compromiso, ¿verdad? Donde ya el Señor te bautiza, te sella con su Santo Espíritu, y tú ya perteneces a Él, ya perteneces a la iglesia de Cristo, ya eres tú la iglesia de Cristo y formas parte del cuerpo espiritual de Cristo. Por lo tanto, esa promesa de las bodas del Cordero, donde el Cordero se va a casar con su esposa, ya aplica para ti. Incluso hasta el sacramento del matrimonio espiritualmente se aplica en tu vida ya. Y el sacramento del sacerdocio,
que enseña la Iglesia Católica también se aplica en tu vida, por ese acto de fe, en ese instante. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Escritura, principalmente por todos lados, pero en Apocalipsis, claramente la Biblia nos declara que con Cristo somos reyes y sacerdotes, y vamos a reinar sobre esta tierra cuando Cristo vuelva con nosotros, con su iglesia ya casada, ya habiéndose casado con su iglesia. Cuando Él regrese a reinar sobre este mundo en el reino milenial, vamos a reinar con Cristo como reyes y sacerdotes. Incluso el mismo sacerdocio se efectúa en ese instante. O sea, todos los sacramentos, ¿verdad? O al menos la mayor parte, como es en este caso el bautismo, la confirmación, la comunión, el sacerdocio y el matrimonio, se efectúan bíblicamente en ese instante, por un acto de fe, por medio de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Entonces todo eso sucede y se establece en un segundo, ¿verdad? Porque ya quedando sellado con el Espíritu Santo, tú ya estás garantizado de que ya eres parte de la iglesia de Cristo. Ya eres la iglesia de Cristo, ya eres parte del cuerpo, ya eres la iglesia de Cristo y ya eres parte del cuerpo espiritual de Cristo. Por lo tanto, la promesa de las bodas del Cordero ya aplica para ti. Tú ya tienes un acta de matrimonio, ¿verdad? O ya estás desposado, vamos a decirlo así, tú ya estás desposado en proceso para casarte con el esposo en las bodas del Cordero. Y asimismo, la promesa del sacerdocio, de reinar con Cristo como reyes y sacerdotes, ya se efectúa en ese mismo momento en ti. No lo vives en el momento, como la Iglesia Católica ya lo está viviendo, ¿verdad? Pero pues sabemos que esa iglesia es falsa. Tú no estás reinando como rey y como sacerdote en el momento actual, pero ya fuiste garantizado, ya tienes esa prenda en garantía de que ya está escrito que cuando el reino milenial de Jesucristo llegue, tú vas a reinar como rey y sacerdote en compañía de Cristo, ¿verdad? Ya tienes esa garantía de que vas a ser, ya eres un rey, ya eres un sacerdote para el mundo, para el reino de Jesucristo venidero, ¿verdad? Y no como la Iglesia Católica, que ellos ya están reinando como reyes y sacerdotes, pero obviamente sin Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que ahí se cumplen, se efectúan en un solo instante de fe, se efectúan todos esos sacramentos, ¿verdad? Y no como la Iglesia Católica lo enseña, ¿verdad? Entonces vamos a ver la definición de la palabra comunión. La palabra comunión, como lo acabo de explicar, yo le di la connotación o la separación, ¿verdad? Quise separarlas para que se pueda ver esta porción de unirse, de unión, de espíritu a espíritu. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos unimos al Padre de forma espiritual. Entonces, comunión, que también significa relación, dice, la palabra comunión proviene del latín comunio, que significa compartir, ¿verdad? Como lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que significa compartir, en este caso, como se los acabo de decir, no necesariamente compartir el pan y el vino de la cena del Señor, no, sino compartir todo, ya estando en comunión entre hermanos, compartir todo, compartir, como se los acabo de decir, entre hermanos, compartir unos con otros la palabra del Señor, compartir alabanzas al Señor, compartir danzas para el Señor, danzar para el Señor, compartir bienes materiales para ayudar a los hermanos, si es que el Señor nos bendice, a algunas personas en especial, compartir la cena, el memorial de la cena del Señor, compartir el pan y el vino, etcétera, etcétera. Aplica en general, no nada más como la Iglesia Católica quizás lo utiliza, nada más para compartir el pan y el vino, no, es para compartir todo en general. Entonces, ¿qué significa compartir o participar en común? O sea, estar en común acuerdo, ¿verdad? En un mismo pensar, en un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos que tener una misma mentalidad, un mismo objetivo, estar en común acuerdo, disponibles para la obra del Señor y pensar de la misma manera, predicar el Evangelio y apoyarnos, ¿verdad?
etcétera, etcétera, estar en un común, participar en común, ¿verdad? Dirían acá en mi pueblo, jalar parejo, vamos a jalar parejo, ¿verdad? En griego, la palabra correspondiente es K de kilo, O, I, V, W, V, I, A, que se pronunciaría koinonia, que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la relación entre los creyentes y Dios, ¿verdad? Ahí está. Se utiliza en el Nuevo Testamento esta palabra para describir esa relación entre los creyentes y Dios. O sea, una vez que tú ya diste ese paso de fe sobre el cual se efectuaron todos esos principales 5 sacramentos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bautismo, confirmación, comunión, sacerdocio y matrimonio. De forma espiritual todo eso se efectúa en una sola conversión. Bíblicamente hablando, no católicamente hablando, porque la Iglesia Católica tiene su propio evangelio, ¿verdad? Con sus propias reglas, con sus propios ritos, sus propios símbolos, pero eso es un evangelio diferente, es un evangelio falso, ¿verdad? Y cuyo evangelio está bajo anatema, bajo maldición, porque está escrito en Gálatas. Claramente el apóstol Pablo lo dijo, el Señor a través del apóstol Pablo: si alguno viniera y les predicara un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, ¿verdad? Porque evangelio solo hay uno. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, no hay más. De ahí todo lo que ha surgido, han corrompido el evangelio, cada quien para su conveniencia y su perdición, como es en este caso la Iglesia Católica. Ha corrompido el evangelio genuino y lo ha establecido a su forma, a su manera y a su conveniencia, ¿verdad? Porque todo siempre es con un fin económico, ¿verdad? Entonces, la palabra comunión en el Nuevo Testamento es para describir esa relación entre los hermanos y con Dios, ¿verdad? Sencillo. Entonces, una vez que yo me convierto a Cristo, una vez que yo me convierto al Evangelio, de ahí en adelante yo, para empezar, la palabra comunión, ya como lo dije, ya se efectúa en mi vida porque yo ya estoy unido al Padre de espíritu a espíritu, pero ahora yo puedo poner en práctica la palabra comunión al estar en comunión con mis hermanos, al congregarme con mis hermanos y tener una buena relación con ellos, ¿verdad? Y asimismo buscar una comunión, una relación diaria con el Señor, ¿verdad? Donde yo pueda estar orando todos los días, de ser posible, con el Señor. Padre, mira, hoy me pasó esto, Señor, mira, hoy te fallé en esto, perdóname, ayúdame para el día de mañana no volver a caer, no volverte a fallar, ayúdame acá con mi esposa, con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces tú ya estableces una relación con el Señor, porque tú ya estás unido, ya estás en comunión con Él, tú ya tienes acceso al Padre por medio de su Espíritu Santo morando en ti, ya tienes acceso. Solo necesitas poner en práctica la palabra, tener esa relación, ¿verdad? Porque tú ya puedes hablar con el Padre y el Padre ya te puede escuchar. Y si tú le pides que Él te revele su palabra, Él te escucha, eso le agrada. Y si ve que de corazón tú insistes en que quieres aprender, quieres saber, quieres conocer, Él te revela, Él te permite comprender, Él te permite entender la palabra, su palabra, y Él te puede bendecir. Si tú de ahí en adelante, como hijo obediente, cumples con su palabra, con sus mandamientos, Él te puede bendecir económicamente, porque espiritualmente tú ya estás bendecido, ya has sido bendecido porque ya te dio la vida eterna, ya eres hijo de Él. Pero ahora si quieres alguna bendición económica, esa ya es por el esfuerzo de uno, como hijo obediente, ¿verdad? Que guarda su palabra, sus mandamientos, y demuestras ese infinito amor. Y como primer mandamiento y segundo, ¿verdad?, es demostrar ese infinito amor a Dios, ¿verdad? Leyendo su palabra, buscando practicar su palabra, que es lo más importante, practicar la palabra, vivir la palabra, ¿verdad? Entonces de esa forma uno demuestra el amor inmenso que uno le tiene a Dios, queriendo pasar tiempo con Él, queriendo conocerlo a Él a través de su lectura, queriendo que Dios nos hable a través de su palabra. Y de ahí orando: Señor, mira, yo no entiendo aquí esta parte, enséñame, dime qué significa, revélame, Señor. Y estás en unión, estás en comunión con el Padre, estás en oración, tienes esa relación constante con el Padre,
donde tú deseas sentir esa relación, tú deseas sentir la presencia del Señor en tu vida, en cada momento que oras, en cada momento de tu vida. Entonces estás en constante comunión con el Padre, comunicándote con Él diariamente a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, vemos claramente, como lo acabo de decir, eso es el significado claro en cuanto al significado de la palabra, y así se describe en el Nuevo Testamento. Es una relación, ¿verdad? No es como la Iglesia Católica lo enseña, que ya hiciste tu primera comunión como requisito para poder comulgar o para poder participar de la cena del Señor, y ya. Si quieres orar, pues ora. Si no quieres orar, pues no ores. Eso ya es independiente. Si quieres tener una relación con tus hermanos en la fe, pues adelante. Y si no, pues sé un lobo solitario. Si quieres tener una relación con Dios, adelante. Y si no, pues, ¿verdad? Porque pues tu primera comunión ya la hiciste. Ya. Tú ya estás confirmado. Tú ya puedes ir a comulgar. Seas como seas, hagas lo que hagas, tú ya puedes ir a comulgar, ¿verdad? No es así. No es así, amigo y amiga que me escuches, y lo estamos viendo claramente, ¿verdad? Comunión simplemente es, como ya lo dije, esa relación, es tener una relación diaria con el Señor. No es de que voy a ir a hacer mi primera comunión para poder comulgar, no. La comunión ya la hiciste, o la comunión o esa unión ya se efectúa en el momento en el cual creíste en el Evangelio. Ahí el Padre derramó de su Espíritu Santo, lo sumergió dentro de tu corazón, y ahora tú ya estás unido al Padre. Ahora tú en ese momento, de ahí en adelante, ya tienes acceso a la cena, a participar en la cena del Señor, sin tener que tener unos cuantos años de preparación en la catequesis con un catequista o con una catequista que te prepare para lo que tienes o no tienes que decir ante el sacerdote cuando te pregunte el día de que se celebre esa ceremonia, a través de ritos y cuantas cosas, que tienes que llevar una veladora, que tienes que llevar una Biblia, que tienes que llevar un rosario, que porque la vela significa la luz, que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, bla bla bla, que por acá la Biblia significa, etcétera, etcétera, que por acá el rosario significa pura religiosidad, ¿verdad? Pura cosa de hombres. No, en la Escritura, sencillo, es fácil. Y es que ese es el problema, que es tan fácil de entenderlo, es tan fácil y tan simple que se le hace al ser humano imposible de creer. Por eso el Señor claramente dice en su palabra que Él escondió estas cosas, estos misterios tan hermosos y tan sencillos, tan fáciles, tan palpables, los escondió de los sabios, de los que se creen sabios en su teología, en su razonamiento, y se lo reveló a los humildes, a los niños, a los que son como niños humildes, a las personas que de corazón buscan la verdad humildemente, ¿verdad? Que están conscientes en el hecho de poder estar equivocados. O sea, son personas humildes o sea, no cuestionan el hecho de poder quizás estar equivocados en la religión en la cual estén, ¿verdad? Eso los puede llevar a esta gran verdad. Pero una persona que dice: no, es que la Iglesia Católica, hablando en este caso, en esta religión, es que la Iglesia Católica es la buena, es la que Cristo fundó, que mira los papas sucesores del apóstol Pedro, que etcétera, etcétera, que por aquí, que por allá, y esta es la iglesia buena que Cristo fundó, esta es la iglesia de Cristo. Esa persona no cuestiona si será cierto que estoy en la verdad o será mentira. ¿Será verdad lo que mis padres me han enseñado o será mentira? ¿Sabes qué? Me voy a convencer por mí mismo. Voy a estudiar, me voy a preparar, voy a estudiar. Primeramente voy a buscar la verdad en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios, mira, tengo esta situación, soy católico, mis padres me enseñaron esta fe,
estas doctrinas, esta creencia, esta forma de creer, pero fíjate que pues quiero saber por mí mismo, quiero comprobar por mí mismo si realmente esta es la verdad. Y creo que la única forma de conocer si realmente estoy en la verdad, me han enseñado la verdad, es a través de tu palabra. Entonces, Señor, mira, estoy aquí el día de hoy, vengo a estudiar tu palabra, háblame, dime, hazme ver, enséñame si realmente estoy en la verdad en esta iglesia, o revélame si es que me han engañado, si es que mis padres han sido engañados toda su vida. Estoy dispuesto a aceptar la verdad que tú me reveles, que tú me muestres, que tú me reveles. Señor, entonces aquí estoy, voy a dar comienzo a la lectura, voy a comenzar a leer tu palabra. Señor, por favor, muéstrame si estoy equivocado o si estoy en la verdad. Si estoy en la verdad, perfecto, sigo adelante, pero si estoy equivocado, enséñame. Entonces, a esas personas humildes, el Señor les ha revelado, les ha permitido comprender y creer en esto tan sencillo, ¿verdad? En esto tan sencillo. Entonces, vemos claramente que bíblicamente en esa conversión se efectúa todo, ¿verdad? En un instante, ¿verdad? Y eso es por la fe. Entonces, ya vimos lo que significa la palabra comunión, la relación entre los creyentes y con Dios, establecer una relación íntima y personal durante toda nuestra vida con Dios principalmente, y de ahí con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver comunión religiosa, la definición en este caso principalmente en este caso de la Iglesia Católica, que es de la cual estamos hablando. Para la Iglesia Católica, la comunión, en este caso religiosa, es la unión íntima entre Dios y los creyentes. ¿Ven? Como les acabo de decir, unión, hasta el mismo, es que les digo, la Iglesia Católica tiene parte de verdad, pero ellos predican una verdad para llevarte a que tú termines creyendo en una mentira, ¿verdad? Ese es el truco de Satanás. A través de las religiones te dicen un par de verdades para terminarte haciendo creer ciertas mentiras que están a su conveniencia de ellos. Y del diablo siempre, el diablo lo que quiere es siempre mantenerte ciego de la verdad, cegado en cuanto a la verdad. El diablo no quiere que conozcas la verdad, porque mientras no conozcas la verdad, aunque creas en ciertas verdades, por acá te tiene engañado con otras doctrinas y te tiene aquí en sus manos. Cuando tú te mueres te vas a ir al infierno y te vas a ir a hacerle compañía al lago de fuego y azufre por la eternidad. Entonces el diablo no vino más que para matar, robar, destruir, para engañar. Por algo es el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces es la unión íntima entre Dios y los creyentes, ¿verdad? Es esa unión íntima entre Dios y los creyentes. Segundo, este es el que le gusta más al catolicismo, dice, es la participación en la Eucaristía o Santa Cena, donde se comparte el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sí, también es como lo acabo de decir anteriormente, ¿verdad? Que también la comunión, ya siendo hijos de Dios, nos podemos hacer partícipes, ¿verdad? De esa comunión, o la podemos efectuar de esa manera, compartiendo como hermanos el pan y el vino y haciéndose memorial del Evangelio, porque la cena del Señor representa el Evangelio, es hacer el memorial del Evangelio, de cómo Cristo nos salvó, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces sí, es válido, ¿verdad? La comunión también sirve para eso, para compartir la cena del Señor, como también para compartir muchas otras cosas, como lo acabo de decir anteriormente, ¿verdad? Entonces, tercer punto es la comunidad de creyentes que comparten una fe y valores comunes, ¿verdad? Es la comunidad de creyentes que comparten una misma fe y valores comunes. Eso es comunión. Así se cataloga la palabra comunión de forma religiosa. ¿Ven cómo es tan simple, tan sencillo? Y aquí donde dice que te metas a una catequesis, ¿verdad? Que te prepares para realizar tu primera comunión. ¿Dónde dice eso? No.
Eso es cuento católico, ¿verdad? Ahora, comunión, ¿qué es el significado de la palabra comunión de parte de la sociedad, de parte social, de forma social? Comunión social es la relación estrecha, es esa relación estrecha que nosotros debemos de buscar a través de la oración con el Padre, ¿verdad? A través de esa comunión constante, a través de la oración, tener esa relación estrecha, personal entre Él y nosotros. Es la relación estrecha y cercana entre personas, grupos o comunidades. ¿Ven? Segundo, es la compartición de intereses, o sea, de compartir intereses, valores y objetivos comunes. Por ejemplo, para nosotros como iglesia, ¿cuáles son esos objetivos comunes de compartir? O esos valores, los valores, bueno, nuestra fe, nuestras doctrinas, las doctrinas, intereses, compartir bienes e intereses, ya sean materiales, o compartir en este caso entre hermanos la cena del Señor, ¿verdad? El pan, el vino, y objetivos comunes. ¿Cuáles serían nuestros objetivos al congregarnos para compartir el pan y el vino, en este caso en la cena del Señor? ¿Cuáles son los objetivos comunes? Hacer memoria del Evangelio de Jesucristo, recordar el Evangelio y transmitirlo de generación en generación a nuestros hijos, a las generaciones venideras, ¿verdad? Proclamar estas buenas nuevas noticias de salvación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese es el objetivo en común que debemos de tener todos como hermanos al celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Hacer memorial, recordar cómo Jesucristo nos salvó en la cruz, lo que representa el pan y lo que representa el vino, ¿verdad? Cómo todos nuestros pecados le fueron cargados sobre el pan, sobre el cuerpo de Cristo, el cual representa el pan. Entonces todos nuestros pecados están siendo representados en el cuerpo de Cristo, que le fueron imputados a Él, y la sangre representada en el vino, que limpió todos nuestros pecados sobre el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es hacer ese memorial, recordar ese plan de salvación que Dios efectuó a través de Jesucristo, ¿verdad? Recordar esa salvación tan grande para que nunca se nos olvide, y para transmitirlo a nuestras generaciones y para compartirlo a las personas inconversas, para que puedan creer en el Evangelio y puedan formar parte también de este memorial de la cena del Señor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice, el tercer punto es la interacción y comunicación. Comunicarse. De ahí viene la palabra comunión también, de comunicarse, estar en comunión, en comunicación con los hermanos y principalmente con Dios. Porque el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Como segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, podemos ver claramente, es la interacción y comunicación efectiva entre individuos o grupos, ¿verdad? En este caso, entre los hermanos. Entonces, estamos viendo el significado de la palabra comunión, tanto de forma religiosa como de forma social y de forma específica. En conclusión, la palabra comunión de forma específica. Entonces, de tres formas, de tres ángulos, estamos viendo el significado de la palabra comunión para que se entienda, ¿verdad? Se entienda y se comprenda que no es como la Iglesia Católica lo practica o lo enseña, que así debe de ser, porque es un sacramento y así debe de ser, porque si no es así, entonces tú no puedes participar de la Eucaristía, ¿verdad? No, vemos claramente. Entonces ahora vamos a ver el significado o la forma de representar o de explicar la palabra comunión en la Biblia, comunión bíblica. Vamos a ver qué dice la Biblia de la comunión.
o para la Biblia, ¿qué es la comunión? ¿Qué es la comunión para la Biblia, para Dios? Para esto vamos a ir a Génesis. Disculpen, como les dije, que si se escucha mucho eco, la verdad es que aquí en mi casa estoy en un salón amplio y se hace mucha distorsión, se distorsiona mucho, ¿verdad? Génesis 5, versículos 18 al 24. Dice así: vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Sí, 18, 24. Y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, casi un milenio, y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, aquí está, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y casualmente, ¿cuántos días tiene el año? No. ¿Sí, no? ¿Cuántos días tiene el año? 365 días, ¿verdad? ¿Y cuánto vivió Enoc? 365 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto o el objetivo de este versículo? En el versículo 7 dice, en el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El versículo 21, vivió Enoc 700 y... disculpen. En el versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Desapareció Enoc de la faz de la tierra porque Dios se lo llevó. La pregunta es, ¿por qué se lo llevó? Porque Dios no le permitió conocer la muerte. Se lo llevó antes de que muriera. Desapareció y no lo encontraron más a los 365 años de la vida de Enoc. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Te puedes hacer esa pregunta, porque es que así debe uno de estudiar la Biblia, así debe uno de ser curioso, hacerte preguntas sobre preguntas, preguntas sobre respuestas, respuestas sobre preguntas. ¿Bueno? Entonces debes de hacerte preguntas, debes de ser debes de ser lo acabo de decir, curioso, debes de ser muy curioso para que puedas llegar a una verdad sólida, contundente, eficaz. Entonces, ¿qué significa Enoc caminó con Dios? Habrá intérpretes que le puedan dar muchas interpretaciones, cada quien a su manera, pero como lo veo yo claramente, significa que Enoc fue un hombre, después de que engendró a Matusalén, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Fue un hombre de fe. Fue un hombre de fe, un hombre que siempre estuvo anhelando, siempre estuvo buscando la presencia de Dios, siempre estuvo en la presencia de Dios, en esa comunión diaria con el Señor, buscando del Señor, a través de la oración, a través principalmente de la oración en aquellos tiempos, porque no había escritura, ¿verdad? Entonces, a través de la oración, Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios, Enoc. O sea, estuvo siempre en su presencia. Caminar con Dios, ¿qué significa yo camino con alguien? Pues si yo camino con alguien a mi lado es porque siempre estoy con Él. Tengo una comunión con Él, estoy unido a Él, estoy muy unido a Él, es mi mejor amigo, lo quiero mucho, camino con Él a donde quiera que voy y a donde quiera que Él va, allá voy con Él. Camino con mi amigo para todos lados. Tengo una muy buena relación con Él, me llevo muy bien con Él, doy la vida por Él. Si Él se tira ya al vacío, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tampoco así, ¿verdad?
pero en este caso, si Él da la vida por Cristo, yo también la doy, ¿verdad? Si es cuestión de morir por mi amigo, por Dios, muero con Él. Entonces caminó Enoc con Dios, y como recompensa, Dios no le permitió conocer la muerte, o sea, sentir, vivir la muerte física de su cuerpo, y se lo llevó el Señor, se lo llevó, lo arrebató. En este caso es un ejemplo más o menos con respecto al arrebatamiento, a lo que será el arrebatamiento, ¿verdad? Es algo complementario, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo será el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces ahí, ¿por qué desapareció Enoc? Porque caminó con Dios, y para caminar con Dios necesitas que Dios sea tu amigo, muy amigo de Dios, en constante compañerismo con Él, en constante comunión. Tienes una comunión, una relación con Él muy estrecha, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Una relación muy estrecha y muy cercana entre dos personas, entre Dios y Enoc. En este caso, entre Dios y Enoc existió esa relación muy estrecha, muy cercana, ¿verdad? La cual permitió que, pues, que en este caso Enoc tuviera ese privilegio de poder ser arrebatado. Ahorita vamos a Salmos 42, versículo del 1 al 11. Salmos 42, versículo del 1 al 12. Salmos capítulo 42, versículo del 1 al 11. Dice así. Salmos 42, versículo del 1 al 11 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma así clama por ti, Señor, por estar contigo, por tener esta relación contigo, Señor. Así clama mi alma por ti, oh Padre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también el deseo del rey David de poder entrar en la presencia del Señor, de poder tener esa comunión, esa relación estrecha con el Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Vemos aquí esta aflicción por parte del rey David, ¿verdad? Quien escribió los salmos, ¿verdad? Su alma afligida, clamando al Señor a través de esta relación estrecha, clamando al Señor, orando, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra comunión. Tiene esta comunión con el Señor a través de esta relación estrecha, clamando al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces vemos claramente otro ejemplo del verdadero significado de la palabra comunión en cuanto a la Biblia, ¿verdad? A eso se refiere la palabra cuando habla de comunión. La palabra de Dios habla de esto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla de esto, de una relación entre los creyentes y con Dios, una relación estrecha, ¿verdad? No como la Iglesia Católica lo enseña, no. Y esa comunión viene después de esa unión que se efectuó a través de tu fe en el Evangelio, como lo acabo de explicar. Disculpen, estoy aquí al pendiente porque al parecer el celular se me está descargando. Ojalá y me dé hasta el final. Trataré de apresurarme. Salmos capítulo 55. Vamos a Salmos 55. En el versículo del 1 al 23 dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mí, de mi súplica.
Está atento y respóndeme, clamo en mi oración, en esa relación estrecha, en esa comunión que tengo contigo, Señor, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, destruyéndolos. Oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. ¿Por qué no me afrento en enemigo, lo cual habría soportado? ¿Por qué no me afrentó un enemigo? ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que justos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, ¿verdad? Andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, a Jehová Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. En la tarde, en la mañana, a mediodía, a mi Dios oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la multitud de sus días, pero yo en ti confiaré, ¿verdad? Ahí está, pero yo en ti confiaré. Seguimos viendo cómo la palabra del Señor nos declara claramente esta relación estrecha, lo cual significa la palabra comunión. Vemos cómo los profetas se comunicaban, de qué forma ellos clamaban y se comunicaban con Dios, ¿verdad? Tenían esa comunión diaria, ¿verdad? Constante, como lo dijo aquí el rey David, de día, de noche, a mediodía, en la tarde, a toda hora clamaré, oraré y clamaré a ti, oh Dios. ¿Ves claramente lo que significa la palabra comunión? Ese es el significado realmente bíblico, ¿verdad? Esa es la connotación que se le debe de dar. Y eso es algo de por vida. No es algo como la Iglesia Católica enseña, que ya hiciste tu primera comunión y ya, eso es todo. No. Hablar de comunión es hablar de comunicación, tener una relación estrecha con el Señor diaria, que se sienta en el corazón. Ahora vamos a Salmos 103. Trataré de darme un poco prisa por cuestiones de el celular que se me está descargando, ¿verdad? Salmos 133, versículo del 1 al 3. Salmos 133.
33, versículo del 1 al 3, de hecho son los únicos versículos que tiene, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿verdad? Los creyentes, los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí manda el Señor bendición y vida eterna, ¿verdad? Por medio del Evangelio. Entonces vemos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en comunión. Los hermanos juntos en comunión, mira cuán hermoso es. Y allí es donde el Señor derrama bendición y armonía y vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí como hermanos podemos predicar, podemos compartir la palabra realmente como está escrita, podemos proclamar el Evangelio a través de la cena del Señor o de diversas formas, y a través de eso el Señor derrama bendición, permitiendo que otras personas se salven, sean salvas, porque no existe mayor bendición que esa, ¿verdad? De ahí en fuera toda bendición terrenal está de más, ¿verdad? Entonces vemos claramente qué bendición que los hermanos estén en perfecta armonía, en comunión, ¿verdad? Unidos. Vamos a Primera de Juan, ya para el Nuevo Testamento. Primera de Juan, Hebreos, Filemón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10, que sí, son muchos versículos por leer y tal vez por cuestiones de tiempo no me dé, pero vamos al versículo 6 y el 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí está, tenemos comunión unos con otros constantemente. O sea, tenemos una buena relación los unos con los otros en armonía, como lo acabamos de leer ahorita. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Ahí hay que leer mejor el contexto para que se pueda entender de una mejor manera, ¿verdad? Ya se los dejo como tarea, ¿verdad? Por cuestiones de límite de tiempo, ¿verdad? Tengo que estar al pendiente, si no, se me va la carga y se para el video. Entonces vemos claramente, si andamos en luz, guardando los mandamientos del Señor, congregándonos con los hermanos para bien, como lo hacían los hermanos con los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todo sale para bien, ¿verdad? Entonces andamos en luz y realmente tenemos comunión los unos con los otros, y asimismo tenemos una buena relación, una buena comunión con el Padre. Pero si andamos en tinieblas, separados de los hermanos, ¿verdad? No nos congregamos y estamos por allá desobedeciendo al Señor, llevando a cabo prácticas que no debemos, etcétera, etcétera. Entonces no manifestamos que estamos en comunión, no estamos en comunión, ¿verdad? Aunque sigamos siendo hijos de Dios, pero no estamos manifestando estar en comunión, tanto con el Padre como con los hermanos, ¿verdad? Es lo que en este caso el apóstol Juan, el apóstol del amor, lo está manifestando. Ahora vamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, ya es del versículo del 1 al 47, hay que leerlo en su contexto para entender mejor a qué se refiere, pero nos vamos al versículo 39 y al 47, del 39 al 47 dice así: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí es donde se agarra en este caso el catolicismo, que por la fe de los padres, ¿no? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban
Se añadieron como 3,000 personas más a esa congregación y a la salvación, ¿verdad? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primero, perseveraban juntos, unánimes, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, en la comunión unos con otros, teniendo relaciones individuales unos con otros y así con Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿verdad? En la cena del Señor y en las oraciones, ¿verdad? Vemos que estaban en perfecta comunión unos con otros en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se congregaban y de hecho vemos claramente la conversión de la cual yo les hablé. Aquí se convirtieron 3,000 personas en un mismo día, vamos a leerlo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron en ese momento sus palabras, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquel día se unieron a la iglesia, al cuerpo espiritual de Cristo, como 3,000 personas. Imagínate que el apóstol Pedro, el famoso papa católico, les hubiera tenido que decir, no, es que miren, ustedes tienen que irse a bautizar. Luego, pues como ya son adultos, está bien, si los bautizamos, está bien, también se puede. Hay que bautizarlos, luego hay que dejar bueno, como ya están adultos, los bautizamos, luego hay que meterlos a la catequesis para que una catequista o un catequista los prepare para realizar su primera confirmación. Si pasan el examen ya para el segundo año, los preparamos igual para que realicen su segunda comunión y después, si aprueban el examen y pasan, entonces ya están confirmados, ya hicieron la comunión, su primera comunión, entonces ya pueden participar de la cena del Señor. ¿Dónde dice eso? ¿Verdad? ¿Dónde vimos que dijera eso? No. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esas 3,000 personas ya en un solo día fueron incorporados y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en estas doctrinas y en la comunión unos con otros, apoyándose los unos a los otros, en el partimiento del pan. O sea, ya tenían acceso a comulgar, a la famosa Eucaristía, ya tenían acceso a comer del pan y del vino, ya tenían acceso nomás de un día para otro. De un día para otro, ¿te imaginas? Y aquí, ¿cuántos años tienes que? ¿Qué proceso tienes que pasar con la Iglesia Católica? ¿Recuerdan lo que les estuve diciendo anteriormente? Que por un acto de fe, con un solo acto de fe y conversión, todo se simplifica en un solo momento y ya tienes acceso a todo. En este caso, estos 3,000 creyentes se convirtieron y en ese mismo instante ya tenían acceso a comer del cuerpo y a beber del vino, ¿verdad? Lo vemos claramente. Entonces, no hay más que decir, la palabra es clara, ¿verdad? Versículo 12, ese fue el que leímos ahorita, claramente. Entonces les dejo, hermanos y amigos, les dejo como tarea que lean el capítulo completo. Yo por cuestiones de tiempo no me da, entonces se los dejo para que lo lean y puedan entender más el contexto, pero sin palabras, o sea, sin palabras. En el versículo 42 se resume todo. En el versículo 42, ¿verdad? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas, en el versículo del 39 al 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces vamos a leer, versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban de acuerdo en todo en cuanto a la obra del Señor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Compartían, daban cumplimiento al significado de la palabra, comunión, compartían, eran unánimes, ¿verdad? Y
y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿La iglesia católica? No está mencionando nunca ninguna iglesia católica por ningún lado. A la iglesia espiritual de Jesucristo, sí. Cada día añadía a personas salvadas para que formaran parte también del partimiento del pan, ¿verdad? De la cena del Señor, ¿verdad? No es de que tenían que pasar por un proceso religioso de sacramental instituido acá de años. No, era al instante, amigo y amiga que me escuchas, por un acto de fe, ¿verdad? En prestar oídos al Evangelio y creerlo y convertirte a él. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a Corintios, ojalá que sí me dé tiempo. Capítulo 10, versículo 16, dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan y somos un solo cuerpo. O sea, ¿qué significa todos participamos de un pan? Significa que todos los creyentes fuimos salvados de la misma manera. Nuestras almas fueron salvadas de la misma manera por medio de un mismo sacrificio, por medio del cuerpo, por medio de nuestros pecados que le fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo, el cual representa ese pan, ¿verdad? Todos fuimos salvados por medio del mismo sacrificio, por medio del mismo cuerpo sobre el cual le fueron cargados por el Padre todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, por un mismo sacrificio fuimos todos salvados. Fuimos todos salvados, todos formamos parte de esa comunión, o sea, de esa unión, ¿verdad? Cuando nos convertimos, nos unimos al Padre eternamente, de espíritu a espíritu. Entonces todos formamos parte de esa comunión, ¿verdad? Como lo está explicando, ya tendrían que leer el capítulo completo, ¿verdad? El capítulo completo para que puedan entender mejor a lo que se está refiriendo. Entonces, siendo uno solo el pan, el cuerpo de Cristo, nosotros con ser muchos, nosotros somos muchos, somos un cuerpo, espiritualmente hablando, en Cristo, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, todos participamos de aquel mismo sacrificio para ser salvos, ¿verdad? Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 4, del 1 al 14. Segunda de Corintios 13, del 1 al 14. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados,
sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, pero nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros seáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección, ¿verdad? Pero esto os escribo estando ausente, para no usar de servidumbre, para no usar de severidad, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Ahí está, escuchen hermanos, escuchen, esto es la comunión que debe de existir entre hermanos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Por qué la comunión del Espíritu Santo? Porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros nos podemos comunicar con el Padre, de espíritu a espíritu, ¿verdad? Entonces vimos claramente aquí que esa comunión se efectúa de esa manera, de forma de tener gozo, en forma de tener gozo con los hermanos, de perfeccionarnos unos a otros, haciéndonos ver nuestros errores, nuestras fallas, irnos perfeccionando, consolándonos, ser de un mismo sentir, de predicar el Evangelio, ¿verdad? Para predicar el Evangelio y vivir en paz como hermanos. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, con nosotros, ¿verdad? Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estará el Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces vemos claramente, amigo y amiga que me escuchas, cómo la palabra del Señor nos da otra explicación, otra narrativa en cuanto a lo que se refiere con esta palabra de comunión, y no como la Iglesia Católica lo enseña, ¿verdad? Entonces vemos claramente que la Biblia nos da una perspectiva muy diferente a como en este caso el catolicismo lo enseña. Entonces vemos que la palabra comunión va más allá de un simple rito religioso, ¿verdad? Una costumbre religiosa donde si no lo haces así, entonces no, y si sí, entonces sí, y donde tienes que tener un proceso de estudio, ¿verdad? Donde se te debe de enseñar, ¿verdad? De preparar para dicho evento. No, vemos que aquí simplemente la palabra es decorosa, es así nada más, es un acto de fe, de conversión, y eso es todo, eso basta. ¿Para qué? Para que tú puedas formar parte de esta unión con Cristo, con Dios, ¿verdad? Entonces vamos, para entonces poder, por este acto de fe, poder ir a Mateo 26, 17. Vamos a 2 de Corintios, aquí mismo, capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17, dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿verdad? Entonces vemos claramente aquí en el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 2, cómo estas instituciones religiosas, estos imperios religiosos, como es en este caso la Iglesia Católica, tuercen la Escritura, tuercen la doctrina, falsifican la doctrina, falsifican la palabra de Dios, la tuercen. ¿Para qué? La amedrentan, ¿verdad? Para hacer negocio, para de alguna forma verse beneficiados de esa torcedura que le han hecho, ¿verdad? Porque a ellos no les conviene que tú te conviertas a Cristo y que con una sola conversión ya fuiste bautizado, ya fuiste confirmado, ya se efectuó la comunión en tu persona,
ya formaste parte del matrimonio espiritual con Cristo, ya eres considerado como un rey y sacerdote para Dios Santísimo. O sea, no les conviene a ellos. ¿Por qué? Porque en un solo acto de fe se simplifica todo, se cumple todo, se da todo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a estar las misas para bautizar a los millares y millares de niños que nacen cada día? ¿Dónde van a estar las misas para confirmar a los niños? ¿Dónde van a estar las misas para hacer la comunión de los niños, de los jovencitos? ¿Dónde van a estar las misas para celebrar tantos matrimonios, ¿verdad? ¿Dónde van a estar las misas? Bueno, eso de por sí se suelen hacer ceremonias, pero hablando en el término espiritual. Entonces, ¿verdad? Se les acaba en gran manera una gran parte de la economía, ¿verdad? Si lo aplicaran a como lo acabamos de ver, como está escrito, a como debe de ser, ¿verdad? Perderían muchísimo dinero a través del tiempo, ¿verdad? Porque ya no se efectuarían esas misas para su bautismo, esas misas para esas confirmaciones, para esas comuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Misas para fiestas patronales, misas para infinidad, ¿verdad? La cosa es que todo conlleva al dinero, ¿verdad? Donde falsifican la palabra, ¿para qué? Para bienes económicos, igual que los fariseos, donde los fariseos de cierta forma explotaban, exprimían al pueblo, ¿verdad? Nunca les daban, sino que solo exprimían, se enriquecían el pueblo de Israel, los fariseos, y al pueblo no participaban de nada, ¿verdad? Esa casta religiosa es lo mismo que vivimos hoy en día, amigo y amiga que me escuchas, en este caso con el catolicismo, ¿verdad? Por eso ves que ellos falsifican y tuercen la escritura, porque de alguna forma inteligente, ellos que conocen y saben trabajar la psicología, saben que con el pasar del tiempo, el falsificar la doctrina genuina del Señor les va a servir, ¿para qué? Para beneficios financieros, económicos a futuro, de forma rentable con el tiempo, ¿verdad? A como lo hemos estado viendo en el transcurso de toda la historia del catolicismo hasta el día de hoy, ¿verdad? Es un sistema religioso perfectamente bien establecido, ¿verdad? Donde no tan fácil, no se ha podido mover, no lo han podido mover, ¿verdad? Porque está bien establecido, al punto de haber enceguecido a las personas, y que las personas no se puedan percatar del trasfondo que hay detrás de esas doctrinas falsificadas, el trasfondo económico que hay, ¿verdad? El objetivo principal. Entonces vemos claramente cómo la Iglesia Católica tiene su propio sistema evangélico, el cual nada que ver con el de la Biblia. En este video concluyo, hermanos y amigos, concluyo con este video doctrinal en cuanto a la comunión bíblica. Ya vimos tanto el significado de la palabra comunión en sí como tal, y el significado o cómo lo entiende la comunión por parte de la religiosidad, y por la parte de la sociedad, cómo comprenden esta palabra de comunión. Y recuerden el Salmo 119 y versículo 160, el cual dice que la suma de tu palabra es la verdad, ¿verdad? La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, para poder encontrar la verdad realmente, hay que escudriñar la escritura, ¿verdad? Hay que escudriñar la escritura para que podamos comprender la verdad, ¿verdad? Y hacer una sumatoria al final para poder corroborar si esta doctrina realmente es bíblica o es falsa, o la están falsificando, ¿verdad? Para poder discernir. Entonces tenemos que hacer esos estudios profundos para poder llegar a una conclusión al final, a una suma, ¿verdad? Donde nos pueda el Señor definir, mira, esta doctrina es así, así y así y así, y a como te enseñan allá es mentira, eso es falso, eso no es así, eso no es así, ¿verdad? Esto es así. Ya, si tú lo quieres querer, bueno, y si no, se te respeta, ¿verdad? Ya es decisión personal. Pero bueno, les dejo en este video, les dejo la prueba bíblica, como dice Luis Toro, a las pruebas me remito, capítulo y versículo, ¿verdad? Para que vean con respecto a la Biblia qué es lo que el Señor
a qué se refiere, ¿verdad? O cómo se aplica la palabra comunión en la Biblia. No es como la Iglesia Católica lo enseña, ¿verdad? Simplemente como un rito religioso y simbólico y ya, eso es todo, ¿no? Es más allá, esta palabra tiene más trasfondo, tiene un fondo más espiritual, ¿verdad? Donde se debe de establecer una relación estrecha entre Dios y el hombre para siempre, ¿verdad? Y asimismo con los hermanos, y ahí demostrarás y darás cumplimiento a esos 2 mandamientos que Cristo instituyó: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Buscándolo en esa relación estrecha, ¿verdad? Por medio de esa comunión, de esa comunicación que estarás buscando. Y como segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de la misma manera, ¿verdad? Estando en comunión con ellos, ¿verdad? Para consolarnos, para perfeccionarnos, etcétera, etcétera, como lo acabamos de leer. Entonces, bueno, hermanos y amigos, me despido de este video. Bendiciones a todos. Ojalá y realmente este video les sirva de muchísima bendición, les pueda aclarar muchas dudas. Y ya para el próximo video estaré hablando con respecto a la Eucaristía, porque al final de cuentas este proceso, ¿verdad? Sacramental es para llevar, en este caso de hecho esta doctrina de la comunión es para llevar a comulgar, es para llevar a la comulgación, a la Eucaristía, pues, para que las personas puedan comulgar, ¿verdad? Entonces por eso celebran, por eso hacen la primera comunión, para poder comulgar. Entonces vamos a hablar de la Eucaristía, de la Cena del Señor a fondo. Vamos a hablarlo, pero en el próximo video, para no hacerlo, para no revolver tanto, ¿verdad? Para ir parte por parte, ¿verdad? Explicando a detalle. Entonces ya para el próximo video, primeramente mi Dios, estaré hablando acerca de la Eucaristía o de la Cena del Señor, más bien conocida bíblicamente, ¿verdad? Estaremos hablando, perdón, de la Cena del Señor, donde podremos comprender bien y más a fondo realmente qué significa la Cena del Señor, ¿verdad? Cómo se debe de llevar a cabo, de practicar, si la Iglesia Católica lo enseña de la forma correcta, lo cual obviamente no, y cuál es la forma correcta de celebrar la Cena del Señor conforme a la voluntad del Señor y para qué se debe de celebrar, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo estaremos viendo en el próximo video, hermanos. Bueno, bendiciones, me despido y recuerden, Maranata, que significa Cristo viene pronto. Amigo y amiga que me escuches, para ti, Marcos 1:15, arrepiéntete y cree en el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Bueno, bendiciones y hasta el próximo video.